Buenas tardes, señoras y señores. Las últimas tormentas han obligado a aparcar las primeras siegas de girasol que se habían planificado ya para estos últimos días de septiembre, una vez concluido el ciclo, aunque hay una siembra escalonada que, desde luego, miren en qué circunstancias queda ahora. Por ejemplo, en Albacete, de donde nos llegan precisamente esta plantación, las imágenes todavía encharcadas después del granizo y de las últimas lluvias. Como decimos, la previsión era hasta el momento buena porque la nascencia se produjo en buenas condiciones tras sembrarse después de las lluvias de junio, fundamentalmente. En el principal granero de Europa, en Ucrania, avanza la recolección, sin embargo, contraste de una imagen con otra, unas circunstancias, sin embargo, muy inquietantes por el asedio ruso. La preocupación de los agricultores está en cómo vender una vez que sigue suspendido el corredor del Mar Negro. Por el momento no hemos vendido ni un solo kilogramo de semillas de girasol. Los barcos tienen miedo de viajar a los puertos ucranianos debido a los bombardeos rusos. Nadie quiere correr el riesgo. La falta de demanda hace que los comerciantes ofrezcan precios demasiado bajos por las semillas. No tiene sentido vender ahora. Esperaremos a que suba el precio, a que se abra algún corredor de cereales. Bueno, como saben, Ucrania es uno de los mercados, hasta que empezó la guerra, que abastecía prácticamente a todo el planeta en pipa y en aceite de girasol. Enseguida contextualizamos esta información de portada. En el rincón de la pesca avanzamos también cuestiones que tienen que ver con el calendario, Ángel. Sí, Jaramillo, hay muchas citas el fin de semana. Destacamos, por ejemplo, el campeonato tradicional que se organiza en Ciudad Real, en el Vicario, con motivo de Cercatur, la feria de la caza que arranca mañana viernes. El campeonato de pesca es el sábado. También tenemos Nacional de Damas y Mundial de Carfishing. Y si hablamos de mundiales, fíjense porque es español el nuevo campeón de agua dulce, Esteban Martínez. El talaverano Roberto Rodríguez Morante quedó en un meritorio sexto lugar en ese campeonato mundial que enseguida repasamos. Europa se plantea ahora autorizar el uso del glifosato y no para un periodo corto precisamente. Titulares. La Comisión Europea propone ampliar 10 años más el uso del glifosato, uno de los principales herbicidas de la agricultura. La prórroga expiraba en diciembre tras las dudas que surgieron sobre su inocuidad para la salud. Se votará el próximo 13 de octubre. El giro viene motivado por el último informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que en julio concluyó que no había identificado áreas críticas de preocupación. La sandía recupera entre 2 y hasta 4 céntimos de euro por kilo en origen frente a la tendencia contraria que mantiene el melón, según las últimas referencias de la lonja hortofrutícola de Castilla-La Mancha. El extra, por ejemplo, baja hasta 26-29 céntimos de euro por kilo. Pierde 3, aunque también hay descensos en primera y segunda categoría. A 10 días de que arranque oficialmente la nueva campaña olivarera, el mercado sigue al alza, especialmente en la categoría de virgen extra. En los últimos 7 días, lo operado con lampante deja una media ligeramente inferior en Pull Red. Portugal empezará a recoger en pocas semanas. Las primeras operaciones que se cierren podrían marcar la tendencia. Avanza la vendimia en Castilla-La Mancha, vamos cerrando septiembre y desde el aire vemos la perspectiva de los remolques y del trabajo en esos vasos con el dron de Ángel López Sánchez, desde Pedro Muñoz, en Ciudad Real. Vendimia a mano, donde también apreciamos cómo avanzan los viticultores por esas calles de la viña, cómo se descarga la uva en el remolque, como decíamos, recogiendo poco a poco la producción de un año muy corto, lamentablemente. En una de las denominaciones de origen de vino de Castilla-La Mancha, al norte de la provincia de Toledo, es la zona más azotada precisamente por la primera dana. Se trabaja con muchas dificultades en la vendimia porque en muchas parcelas todavía no se puede prácticamente entrar y hay prisas por recoger una uva que tiene riesgo de pudrirse. Aurora de Pablos. Sí, es un trabajo contrarreloj para tratar de recoger la uva que se salvó de la dana, pero la verdad es que hay todavía muchas complicaciones. 20 días después de esas lluvias torrenciales, el acceso a muchas parcelas sigue estando impracticable. Estamos en la zona cero del campo de Camarena, así lo han denominado los propios agricultores. Aquí un arroyo que transcurre junto a estos viñedos, que tuvo una crecida de 1,5 metros y arrastró todo lo que encontró a su paso: casetas, motores de riego y por supuesto también las cepas como estas
estas que tenemos aquí detrás que han quedado totalmente tronchadas, tumbadas sobre el terreno y ya son inservibles. En otras parcelas con quizás menos daños, el problema son los socavones que hacen inviable la entrada de las vendimiadoras. Así que, bueno, con la botrytis como principal amenaza se aceleran los trabajos de la vendimia para recoger una garnacha que casualmente esta campaña no venía mal en kilos y en grados, pero que ahora va a tener unas mermas por estas circunstancias de en torno a un 20% de la producción. En varietales pues andamos con un 50%, en Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon. En garnacha, que se está vendimiando ahora es cuando se han podido empezar un poco más fuerte, la vendimia está siendo muy lenta, muy lenta. Y se prevé que haya entre un 15 y un 20%. Y en tempranillo también se prevé que haya un 15% de merma. No se puede entrar, hay que dejarlas que el terreno para las máquinas puedan acceder. A pie se accede mejor, pero también el tema es cómo está el terreno para moverse con los vehículos. Y luego también cómo está la uva. La uva, a medida que pasan los días, la putredumbre la ataca más. Y la uva pues se va quedando hecha polvo, se va pudriendo y está, y no ni peso ni nada, o sea que no tiene validez, o sea que es una uva de mala calidad. Para el agricultor muy mala, se puede decir, muy mala, el tema de cosecha y luego esto encima, el tema de pérdidas, pero hay muchas parcelas que tienen muchos daños que a lo mejor no se van a poder ni van a tener que arrancarlas directamente. Ya venimos mostrándoles aquí las consecuencias también de las últimas tormentas, granizadas que han azotado especialmente en estas últimas horas a Cuenca, Albacete. Se dispara la siniestralidad ya sumando todos los episodios por encima de las 33.000 hectáreas en 18.000 parcelas que en este momento se siguen peritando a toda velocidad. A buen seguro batiremos un récord de indemnizaciones en la presente campaña, todavía está sin cerrar, pero ya estamos valorando los siniestros por encima de los 150 millones de euros en el total del ejercicio, de los que ya se han pagado 108 millones de euros. Bueno, la cuestión ahora para muchos también es saber si algunas de esas comarcas afectadas, fundamentalmente por la Dana, cabe la declaración de zona catastrófica, como se ha reclamado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. El delegado del Gobierno de España ha explicado en rueda de prensa que se siguen recabando datos antes de que el trámite pueda concluir en el Consejo de Ministros. Todavía, a día de hoy, está activado el plan Meteocam. Por lo tanto, estamos todavía viendo qué tipo de incidencias están ocurriendo en distintas localidades. Por lo tanto, el expediente se está ahormando para que el Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, declare la zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. La Junta de Comunidades la solicitó para toda la región, es decir, para las 5 provincias que componen Castilla-La Mancha, y una vez que se decida desactivar el plan Meteocam, porque ya hemos dejado atrás la inclemencia meteorológica, será el momento en el que se activen las líneas de ayuda. No se puede decir dentro de 2 meses va a venir o no va a venir una dana. En general el otoño es la época favorable. Es verdad que de manera habitual lo más favorable es que se desarrollen en Levante, en la zona del Levante español, pero incluso esta última dana de hace 2 días, que ha afectado a Iniesta y a algunos pueblos más de Cuenca, ha sido una dana que ha afectado a Levante, pero que ha tenido repercusión también en la zona más oriental de Castilla-La Mancha. Entonces, no se descarta que pueda haber más danas, por supuesto. Probablemente la dana ha sido lo peor por el alcance y la dimensión de esos daños, aunque estas últimas tormentas, insistimos, también ha tirado, por ejemplo, mucho fruto al suelo y lo que ha quedado en el árbol dañado. Por ejemplo, en Cenizate, en esta explotación de pistachos, esta es la escena que todavía vemos pasada la tormenta. Los almendros, alguna plantación de almendros queda que coger, y los pistachos sí que están sin coger y están en el suelo. Cayó mucha piedra por esta zona y mucha agua entre el término de Cenizate, término de Golosalvo, término de Navas, ¿vale? Y las consecuencias las tenemos aquí atrás, en los pistachos, que a punto de recoger, y la verdad es que están prácticamente todos en el suelo. La verdad es que llevamos un año un poco complicado. Primero vino la sequía, que nos dejó mal, afectado, luego después vino la piedra.
Y es que a excepción del olivar, muchos cultivos estaban prácticamente en cosecha y otros a punto de entrar, como el girasol. Aquí en Cenizate, las parcelas que se sembraron y que todavía estaban en un punto de maduración, con esas tortas abiertas, como pueden apreciar, han quedado totalmente destrozadas por la intensidad de unas lluvias, que igualmente ha levantado mucho suelo por esa escorrentía que todavía sigue, desde luego, evacuando agua. En Europa, Ucrania, por el contrario, ha empezado ya a recoger la pipa, con la duda seria de cómo poder vender toda la mercancía por el conflicto que sigue recrudeciéndose por los ataques rusos, cuyo presidente Vladimir Putin mantiene el pulso, mantiene en suspenso el corredor del Mar Negro, lo que genera todavía más inquietud para el gran exportador de aceite de girasol y de pipa que representa Ucrania. En los últimos años, este país ha producido 1/3 del aceite de girasol del mundo y ha representado, hasta que llegó la guerra, casi la mitad de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. La cosecha se recoge cuando, desde luego, la situación lo permite. Por el momento no hemos vendido ni un solo kilogramo de semillas de girasol. Los barcos tienen miedo de viajar a los puertos ucranianos debido a los bombardeos rusos. Nadie quiere correr el riesgo. La falta de demanda hace que los comerciantes ofrezcan precios demasiado bajos por las semillas. No tiene sentido vender ahora. Esperaremos a que suba el precio, a que se abra algún corredor de cereales. Bueno, pues entre tanto, y con la influencia que puede tener esta circunstancia si empeora en el mercado de la pipa, la situación, por ejemplo, en Sevilla, la lonja ahora mismo de referencia, Andalucía siempre adelanta la recolección porque siembra antes, como saben. Al 19 de septiembre los precios de la convencional y del alto leico cayeron 15 euros por tonelada. Por tanto, la cotización en convencional pipa 9,244, en 4,25, la referencia, el alto leico en 4,35, tan solo 10 de diferencia. La otra grasa vegetal, en este caso, que sigue fuerte en el mercado es el aceite de oliva, y además escalando y afianzando posiciones, por ejemplo, en virgen extra, a medida que se van agotando las existencias y cuando estamos ya a 10 días de que oficialmente arranque la nueva campaña de envolturación de aceituna. Corta otra vez este año. 2 céntimos más el diferencial del operado en pulred, en virgen extra, 8,38 sería la media, para que veamos por dónde va la tendencia. La semana pasada no hubo cotización del virgen, en este caso el precio que nos deja la media del operado sería en 7,69, estaría según pulred, y en el caso del lampante el precio medio ahora ligeramente pues a la baja, con un descuento importante, sin embargo, de 24 céntimos en lo operado en los últimos 7 días. Aquí en Castilla-La Mancha, los primeros muestreos nos dicen algunas almazaras que se harán, desde luego, en la segunda mitad de octubre, y quizá alguna recogida en verde, a pesar de que hay poca cosecha, quizá buscando mayor valor en ese segmento. Ahora que tanto se habla de aceite y del valor, precisamente, atentos también a una investigación de la Universidad de Granada que quiere valorizar también el consumo de las hojas del olivo por sus propiedades saludables. El efecto antienvejecimiento. De una manera u otra ayuda a que el estrés oxidativo no haga un efecto sobre nuestro organismo y que eso se denote en muchos aspectos, por ejemplo, en la capacidad cognitiva. La hoja de olivo se ha consumido desde la antigüedad, se conocen mucho las propiedades que tiene, pero sin embargo no se ha revalorizado lo suficiente. Nosotros creemos que podemos revalorizar esas hojas de olivo porque extraemos esos compuestos bioactivos y lo ponemos en una forma farmacéutica que es apta para el consumo humano. Aquí los responsables del estudio recuerdan que el 15% de la cosecha aceituna de un olivo es hoja, y que llega a la almazara y se deprecia. Su aprovechamiento industrial como complemento alimenticio vendría a mejorar el rendimiento del olivar y, sobre todo, según los investigadores, también la salud, sin contraindicación ni efectos secundarios. Atentos, por tanto, a este estudio. Seguiremos. Vamos a hacer una parada, reposamos toda la información, pero nos queda todavía mucho que contarle. Enseguida estamos de vuelta. La última prórroga para poder utilizar el glifosato, este herbicida, expiraba ahora en diciembre, pero el planteamiento cambia porque la Unión Europea propone ahora, desde luego, permitir el uso durante 10 años. Una fecha mucho más amplia después de que la Agencia de Seguridad Alimentaria, la Autoridad Europea precisamente de Seguridad Alimentaria, en julio sacara un informe donde dijo que esa sustancia no es peligrosa para la salud, contradiciendo así a la Organización Mundial,
que en 2015 lo calificó de potencialmente cancerígeno. Su prohibición había generado mucha controversia. Las organizaciones agrarias se oponían, argumentando que no se podía prohibir sin que hubiera una alternativa, especialmente algunas prácticas, por ejemplo, de siembra directa. La propuesta del Ejecutivo Europeo ahora se va a examinar este viernes por los 27 con la idea de que se pueda aprobar definitivamente en el Consejo de Ministros del 13 de octubre. Para que salga adelante hace falta una mayoría cualificada. Bueno, pues el futuro de los fitosanitarios y químicos en general sigue abierto. Están viendo imágenes del encuentro que ha mantenido en Bruselas esta mañana el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, con la comisaria de Salud y de Seguridad Alimentaria, donde han analizado también el punto en el que están las negociaciones con los 27 sobre ese futuro reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, que quiere reducir en un 50% las sustancias en el horizonte 2030. La lonja del melón y de la sandía ha vuelto a revisar precios, marcando una tendencia. En el caso de la sandía recupera posiciones, en el melón se ajustan a la baja, según también si hablamos de extra, de primera o de segunda. La sandía, por tanto, con subidas de 4 céntimos, la negra sin pepitas de primera, y están viendo la horquilla, 17,19 céntimos de euro kilo. La negra sin pepitas de segunda sube 2 y 4 la blanca de primera, pero el melón es el que baja en esta recta final de la campaña, insiste la interprofesional, que queda todavía corte hasta bien entrado octubre. El melón extra, 3 céntimos descuenta a 26,29 ahora mismo el precio, 2 el melón de primera, 23,26, 4 pierde el melón de segunda categoría en 14,17. El Observatorio Español del Mercado del Vino ha cuantificado la facturación en el primer semestre de este año. Castilla-La Mancha incrementó en 19 millones de euros más las ventas de sus vinos, consolidando así el liderazgo nacional, pese a ser la región que más litros perdió. Extremadura también mejoró la facturación, aunque a gran distancia a la baja, en este caso de nuestra tierra. De esta forma, 11 de las 17 comunidades autónomas españolas aumentaron ese valor en la exportación, pese a que solo 7 exportaron más litros, solo 6 bajaron el precio. Ciudad Real fue en volumen una de las principales provincias proveedoras. Vamos ya con otras cuestiones del rincón de la caza y de la pesca y ese calendario de citas que nos trae ya este próximo fin de semana, a ver qué pasa con el tiempo, Ángel. Pues sí, Jaramillo, si respeta el clima, porque hay citas muy interesantes. Empezamos a repasar, por ejemplo, las citas federativas para nuestros deportistas y con protagonismo además femenino, porque desde hoy jueves arranca, ya lo están viendo ahí, el Campeonato de España, su edición número 17 de agua dulce flotador para damas. Se va a disputar aquí muy cerquita de Castilla-La Mancha, en el río Tajo, a su paso por Aranjuez. Tienen toda la información en la página web de la Federación Española de Pesca. Pero más allá de lo nacional, también tenemos cita mundialista este fin de semana. Hay que viajar hasta el país vecino, hasta Francia, para participar en la edición número 23 de ese Campeonato del Mundo de Carp Fishing. Y allí está ya el equipo español. A ver si tienen suerte ese combinado nacional. Desde aquí todo el ánimo para los nuestros. A ver si pueden tocar metales. Hace unos días en el Mundial de Agua Dulce, España volvió a brillar. De hecho, el nuevo campeón del mundo de esta modalidad es un español, el Eleven, Esteban Martínez, que conseguía la victoria y un nuevo título mundialista. Castilla-La Mancha también volvió a estar muy bien entre los mejores, porque el segundo mejor español fue ese hombre, el talaverano Roberto Rodríguez Morante, que consiguió un meritorio sexto puesto, sexto del mundo, un campeonato que se disputó en el Máster de Mequinenza en Aragón. Bueno, a nivel más local, pero dentro de esa Feria Nacional de Fercatur, vuelve este fin de semana una de las citas más clásicas y tradicionales, edición ya número 5 de ese campeonato de pesca de la Feria Nacional de la Caza y el Turismo de Ciudad Real, de Fercatur 2023. Se va a disputar, como siempre, en el embalse de El Vicario, a CUP, en modalidad del CUP, y sin muerte en modalidad inglesa. Insistimos, la cita va a ser el sábado 23 de septiembre, aunque Fercatur, ya lo saben, arranca mañana con todas las actividades, un amplio programa, también esa exposición en el nuevo pabellón ferial de Ciudad Real. Lo contaremos aquí en el Rincón de la Caza. Vamos terminando, como siempre, con sus imágenes. Le agradecemos a todos ustedes que participen a través del correo, a través del WhatsApp. Y comenzamos con un selfie campero de la cuadrilla del Baila de la Solana, a pocos días de dar por finalizada la cosecha. Todos sus componentes, seguramente se dio bien. Ojalá se venda ahora mejor el vino. Desde Almagro, Ángel Valencia captó esta imagen de las ovejas limpiando rastrojeras al caer la tarde, y en Noez, la huerta que sigue dando sus frutos de José Luis Villanueva. Ahí es hermoso calabacín. Terminamos con los últimos espárragos que va dando el campo. Estos los ha recogido Helio Rodríguez Hervás, en Picón, en Ciudad Real.
Y este otro lo descubrió Maribel. En uno de sus paseos dice a primera hora del día, el refrán, aguas por San Mateo, malas vendimias y gordos borregos. Bueno, pues hoy a los Mateos, un abrazo en su onomástica. Volvemos esta noche, actualizamos toda la información. Mateos y Mateas. Adiós, buena tarde.